Buenas noches. Se firmó por fin el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Se firmó en el último día de gobierno del presidente Peña Nieto y cosas del destino. La despedida del presidente Peña Nieto corrió a cargo de este hombre. Enrique, I want to thank you on a personal note, and I want to wish you the very best. This will be your last day in office, so that's a very auspicious day when you can sign something so important, but we really do appreciate it. I think I can speak for Justin when I say that. We both agree he's a special man, and he's really done a good job. We appreciate it very much. Thank you. So I just want to congratulate you on ending your term in office with this incredible milestone. It is really an incredible way to end a presidency. You don't see that happen very often. Enrique, this, as Donald said, on your last day in office, it's a wonderful pleasure to see you and to be here on this historic moment. Aunque en su último día no todo le salió a pedir de boca al presidente Peña Nieto. Let's go. Let's go. We're ready. Let's go. Let's go. Sounds very good, yes. Excellent. Okay, thank you very much, everybody. Nice to have that. Thank you. Pues Justin no quiso mostrar el documento ya firmado. El presidente Peña Nieto, que regresó a México, participó en la cumbre del Grupo de los 20, el G20, en Buenos Aires, Argentina. Solo estuvo en la recepción y en la fotografía oficial. En las actividades posteriores de la cumbre, su lugar fue ocupado por el canciller Luis Videgaray. Ahí llegó un poco tarde, pero llegó el presidente Peña Nieto. Y allá en Buenos Aires le entregó el Águila Azteca al asesor y yerno de Trump, al señor Jared Kushner. En los hechos, fue un puente de comunicación extraordinario que contribuyó de forma decidida a que el diálogo entre los dos gobiernos pasara de centrarse en temas que nos confrontaban a otros de suma importancia para el bienestar de las dos naciones, en temas como seguridad, migración y comercio. Es motivo de gran honor y distinción como presidente de México imponer esta condecoración del Águila Azteca a un gran amigo de México. Felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y con estas imágenes termina la era del presidente Peña Nieto. Vamos a tener más adelante la información, el comentario de David Páramo sobre la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá. Mientras eso ocurría en Argentina, aquí el equipo del presidente López Obrador presentaba la imagen de su gobierno. Este es el logo del gobierno del presidente López Obrador, con los héroes patrios, con Benito Juárez sosteniendo la bandera, con el general Cárdenas. Gobierno en México, están sobre un fondo guinda morena y la leyenda Gobierno de México. De acuerdo con el vocero de López Obrador, con Jesús Ramírez, cada año se va a reconocer a los héroes patrios. Veremos cómo. Así es como el logo del gobierno federal ha ido cambiando en los últimos 30 años. Así eran los logos institucionales, el de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, el de Vicente Fox. Aquí vemos los últimos 2 sexenios, el de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y la que será la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, como era de esperar, generó muchos memes en las redes sociales. Vamos a ver en este el que se critica que no hay mujeres. El texto dice, no sin nosotras, México, y ahí sale, bueno, desde una
comandante de los zapatistas, está Frida Kahlo, y también en donde comparan a los superhéroes patrios con los personajes de la Liga de la Justicia. En fin, las imágenes en los minutos, porque ya son minutos los que faltan para el cambio de gobierno y quizá para el cambio de una época en la historia contemporánea de México. En el Zócalo se declaran listos para el festejo que se va a dar mañana. Los lugares VIP, porque va a haber lugares VIP que se ofrecen en los restaurantes que tienen vista a la plancha del Zócalo, esos lugares ya están totalmente vendidos. 24 horas antes de la celebración cultural y mensaje a la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino, los restaurantes con vista a la Plaza de la Constitución agotaron sus reservaciones. Al 100%, ya no tengo ni una mesa disponible. Entonces, ¿ya listo para mañana la toma de posesión? Totalmente al 100%, más bien al 150%. Para un cupo como el de mañana tiene que estar uno al 150%. Este restaurante tiene capacidad para 120 comensales y hoy, a las 4 de la tarde, Manuel y su esposa, recién llegados de Tijuana, lograron reservar la última mesa para presenciar el Festival Cultural. Bueno, desde el momento en que supimos que había ganado las elecciones, decidimos inmediatamente venir para estar presentes en la toma de posesión. Nosotros somos seguidores de Andrés Manuel desde la primera vez que fue candidato a la presidencia de la República. Pues aquí estaremos, consumiendo. Otros restaurantes se dedicaron a los personajes VIP. El del último piso del edificio de la Plaza de la Constitución número 13 se preparó para recibir a 75 diputados federales y estatales de Morena, quienes ocuparán la mitad de la capacidad del establecimiento. Ya desde el pasado lunes tengo todo lleno. De hecho, creo que hasta me excedí un poquitín porque tuve que hacer un esfuerzo para unos diputados que vienen directamente de Sonora. Tengo un grupo de 40 diputados que vienen directamente de la Cámara, después de hacer de estar presentes en el cambio de poder. Este otro restaurante abrirá a las 2 de la tarde y sus comensales podrán permanecer ahí hasta las 10 de la noche. Ese privilegio lo tendrán por haber pagado el precio base de la reservación. Son 722 pesos por persona el menú completo. Son 3 tiempos, vino en la mesa, 2 bebidas sin alcohol. Y la vista que además... Con vista al mar. Sí, así lucía en la tarde el Zócalo. Si usted no pagó los 700 y tantos pesos para estar en esos lugares, mañana aquí todo el día, desde muy temprano, vamos a tener una transmisión especial, una cobertura especial de Imagen Televisión, de Imagen Noticias. Vamos a estar en el traslado de Andrés Manuel López Obrador, la salida de su casa, rumbo al Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a estar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, luego en el trayecto de regreso al Zócalo y desde luego en los eventos de la tarde mañana. Una cobertura completa aquí en Imagen Televisión. Se calcula que al evento cultural, al de la tarde, acudan entre 80 y 90 mil personas. Por eso la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad anunció que cerrará a partir de las 11 de la noche las avenidas que conectan al centro histórico. Van a estar cerradas Izazaga, el eje central, Circunvalación, el eje 1 norte. También se va a cerrar Congreso de la Unión, donde está la Cámara de Diputados. La Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad dijo que en los operativos de mañana, que se prevé se extiendan hasta la noche, participarán más de 5,000 policías. Hasta las 10 de la noche ya están en México, o ya estaban en México, 40 de los jefes de Estado, presidentes, invitados a la toma de protesta de mañana. El equipo de, ya casi canciller Marcelo Ebrard confirmó Imagen Noticias que están los jefes de Estado y representantes de gobiernos y organizaciones internacionales, 40 ya. Hoy llegaron, entre otros, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Ecuador también ya llegó, Lenín Moreno, el de Guatemala, Jimmy Morales. Anoche llegó, bueno, estamos viendo a algunos de ellos, anoche llegó el rey Felipe de España,
lo recibió Olga Sánchez. En fin, ahí están llegando ya las imágenes de distintos mandatarios que ya están en México, que vienen mañana a la ceremonia de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y luego a comer con él. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se dice que va a llegar mañana a las 6. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló su participación. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, e Ivanka Trump van a llegar en la madrugada. Por cierto, vienen de Buenos Aires en un vuelo comercial. No vienen en un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense, vienen en un vuelo comercial. Hoy un grupo de 28 periodistas, escritores y académicos difundió un documento titulado Manifiesto contra la visita de Maduro a México. Se oponen, desde luego, a la visita del mandatario venezolano, aseguran que ha hundido ese país, que ahora está en una situación de crisis humanitaria. El documento, entre otros, está firmado por Federico Reyes Heroles, por Juan Ignacio Zavala, por Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Fernando Gómez Montt. Para ellos es inaceptable la visita de Maduro a un acto democrático, pues será legitimar una dictadura. Pero, como nos lo dijo aquí hace 10 días Andrés Manuel López Obrador, para el nuevo gobierno, bienvenido Nicolás Maduro. Esta tarde Andrés Manuel López Obrador regresó a la Ciudad de México después de estar 2 días y medio en Palenque. Esto dijo en el aeropuerto Villahermosa. Yo voy a representar con dignidad al pueblo de México, voy a estar a la altura de las circunstancias, no voy a traicionar al pueblo. Y esto también es una honra, un homenaje a mi pueblo, a Tabasco. Vamos a regresar con más sobre el cambio de gobierno, pero antes, de acuerdo con la agencia AP, el Pentágono propuso reducir el número de soldados de Estados Unidos en la frontera con México, pero también propuso que se queden más tiempo ahí. La propuesta plantea bajar del número actual, que se calcula en 5.600, a 4.000 los elementos. La misión iba a terminar el 15 de diciembre, pero con esta propuesta los formados estadounidenses se quedarán hasta finales de enero, 45 días más. Es una propuesta que tendrá que ser aprobada por la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Mientras tanto, elementos de la patrulla fronteriza hicieron un simulacro de operativo antimigrante en la frontera con Ciudad Juárez, hicieron ejercicios de desplazamiento, lanzaron bombas de gas que se usan para dispersar multitudes. La patrulla fronteriza en San Diego anunció que mañana, temprano, a las 6, llevará a cabo otro simulacro, y ese frente a la garita de Otay. Lejos de la garita de Otay, del lado de Tijuana, se ha instalado el nuevo albergue para migrantes. Hoy las autoridades de Tijuana insistieron en llevar ahí a los migrantes. La situación sigue siendo muy complicada. De campo de béisbol a refugio temporal para migrantes, a Lodazal. Este viernes le llegó el final al Deportivo Benito Juárez como albergue de miles de centroamericanos varados en Tijuana. La lluvia de ayer complicó lo que ya era difícil, vivir en el albergue, y convirtió en obligación lo que era opcional, abandonar el lugar. Porque aquí no se puede estar viviendo ya. Está pésimas las condiciones, aquí ya no es para vivir para un ser humano. Ahí parece chiquero ya, para un animal, un cerdo que pueda bañarse en una poza de agua que hay ahí. Vamos a un lugar más cómodo, a un lugar más seguro. Les voy a pedir, por favor, piensen en sus niños, los que traigan menores. Funcionarios de los 3 niveles de gobierno dedicaron buena parte del día a convencer a los migrantes de la reubicación en el nuevo refugio del Barretal, al oriente de Tijuana. Hasta fotos de celular utilizaron. Un lugar que está techado, con 3 pisos. Es un lugar grande de espectáculos. Pero las buenas formas no sustituyen las decisiones de gobierno.
Al final del día ya no habrá servicios de comida, sanitarios ni agua potable en el Benito Juárez. El nuevo albergue se instaló en un predio privado y funcionará al menos por los próximos 6 meses. ¿Y hasta cuándo? Hasta donde el recurso nos alcance y se nos está acabando. Yo espero que el gobierno federal, mañana o pasado, ya se haga cargo. ¿Alguien la considera una bomba de tiempo? Pues el gobierno federal debe de apurarse. Muy cerca de ese albergue, del albergue El Barretal, esta tarde fueron atropellados 2 migrantes salvadoreños. Uno de ellos, un hombre de 45 años, murió. Una mujer, la otra persona que fue atropellada, una mujer de 39 años, está en el hospital y se reporta como grave. El conductor del vehículo fue detenido y, de acuerdo con medios locales, pues iba en estado de ebriedad. En otras cosas, el 24 de agosto del año pasado presentamos las imágenes de cómo un grupo de narcomenudistas que estaban en el campus de Ciudad Universitaria golpeó y asaltó al reportero Humberto Padgett. En septiembre de este año fueron detenidos 5 de los 8 agresores que se ven en los videos. La semana pasada un tribunal de la Ciudad de México declaró culpables de robo con violencia a estas 5 personas. Aquí dimos la noticia hace 8 días. Bueno, hoy hubo otra audiencia en el Reclusorio Sur. El juez condenó a cada uno de estos 5 agresores a 4 años y 6 meses de prisión y a pagar una multa de 7,500 pesos. Entre los 5 van a tener que reparar el daño que le causaron al reportero Humberto Padgett, que el juez estableció en 983 pesos. Pero como ninguno de los 5 detenidos tenía antecedentes penales, el juez les otorgó el beneficio de llevar su proceso en libertad. No van a seguir en la cárcel siempre y cuando paguen 20,000 pesos cada uno como garantía. Los 5 podrían estar en la calle el próximo lunes. 3 de ellos están en el Reclusorio Sur, se llaman Roberto Sánchez, Claudio Daniel Feria y Eric Brayam. Los otros 2 están en el Reclusorio Norte, son Javier Martínez y Alfredo Hernández. Hoy la Fiscalía, en otras cosas, hoy la Fiscalía de Quintana Roo detuvo a 16 policías de Cancún por el delito de motín. Estos 16 policías fueron identificados por el secretario de Seguridad Pública Benito Juárez, Jesús Pérez, como quienes los sacaron a empujones de las oficinas de la Secretaría el 5 de noviembre. Imágenes que vimos aquí. Los policías serán acusados de motín en agravio al municipio y al propio secretario de Seguridad. Eso en Cancún. En Guerrero se siguen dando imágenes como esta. Hoy se dieron a conocer 2 videos en donde un grupo armado exhibe el asesinato de 3 supuestos sicarios del Cártel del Sur en la Sierra de Guerrero. Entre ellos estaría un supuesto jefe de plaza apodado El Chaca. Estos videos habrían sido grabados luego de distintos enfrentamientos en los municipios de Leonardo Bravo y Eliodoro Castillo, justo en la zona donde se han desplazado más de 1,000 personas por la inseguridad. Imágenes que marcaron todo el sexenio del presidente Peña Nieto, imágenes que cuando llegaron hace 6 años, algunos dentro del equipo del presidente Peña Nieto no querían que se vieran en la televisión. Llegaron con esa idea, pensaron que con propaganda, pensaron que eliminando estas imágenes de la televisión las cosas iban a mejorar. Pues no fue así. Las imágenes regresaron porque no había de otra. Y hoy, último día del sexenio del presidente Peña Nieto, México cierra, bueno, ni siquiera hoy, porque son cifras al 31 de octubre con 100 más, ahí está la cifra, más de 120,000 homicidios dolosos, más de 120,000 ejecuciones. Esto de acuerdo a las cifras oficiales, a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Falta todavía que se actualice, falta que se carguen las cifras de noviembre. Seguramente, no seguramente, las cifras van a aumentar, pero queda ese registro. A ver si podemos volver a ver ese gráfico, porque una de las marcas más duras, más terribles de este gobierno. Más de 120,000 personas ejecutadas. Seguramente la cifra se va a ir por arriba de los 121,000. Quizá la cifra
más dura, más lamentable de estos 6 años. En Estados Unidos, un tribunal federal de Virginia condenó a cadena perpetua a Dámaso López, conocido como licenciado, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Dámaso López se declaró culpable de narcotráfico. La sentencia fue acordada entre su abogado y la fiscalía y también incluye el embargo. Le van a embargar 25 millones de dólares. El general Salvador Cienfuegos dio su último mensaje como secretario de Defensa Nacional. Esto fue en un homenaje de despedida en el Colegio Militar. Ahí dijo que se siente satisfecho por haber impulsado la transformación de las Fuerzas Armadas. Ante cadetes y militares, Salvador Cienfuegos recordó a los soldados que murieron cumpliendo con su deber. Hoy quiero decir que estoy convencido también de que el Ejército y la Fuerza Aérea han quedado en buenas manos. El general Luis Crescencio Sandoval es un soldado ejemplar, quien sabrá desempeñar destacadamente el honroso cargo que se le ha conferido. Su experiencia, carácter, liderazgo, don de mando y valentía le permitirán conducir con éxito el destino del Ejército y de la Fuerza Aérea. No tengo duda de ello. Bueno, otros funcionarios que se despidieron hoy de sus cargos fueron el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la secretaria de Sedatu, Rosario Robles, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano. A la medianoche se va a despedir el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Se acaba, se extingue el gobierno del presidente Peña Nieto. Y quien también se despidió anoche fue el canciller Luis Videgaray. Se despidió en Imagen Televisión. Le damos la bienvenida a la entrevista más a modo en la historia de la política mexicana, en la cual tendré el honor de entrevistar a mi hermano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Qué gusto conocerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay de cierto en que te unes al equipo de gobierno de Donald Trump? ¿No? ¿De veras no? No. ¿Nada? No. No. ¿Y al de Andrés Manuel? Tampoco. Tengo información privilegiada sobre lo que sucedía en tu niñez. Formaste un grupo de choque en la escuela con pancartas para exigir recreo. Es real. ¿Cuándo fue que abrazaste el poder? ¿A los 5 años, cuando naciste? No, a ver, yo estaba en segundo de primaria, entonces tenía 7 años. Ajá. Y estábamos un grupo de segundo y de primero. Teníamos unos cuadernos escribe, de esos de dibujo. Y ahí les propuse que hiciéramos unas pequeñas pancartas, claro que para niños de 7 años pues es como una cosa así. Y que decían, exigimos más recreo, y fuimos a la ventana de la directora de la escuela. ¿Cuál era el argumento? No sé, pero me expulsó. ¿Qué tal Ivanka? O sea, realmente sí dices... ¿Qué tal está Ivanka en realidad así? Yo he tenido oportunidad de platicar con ella varias veces y es una mujer muy inteligente. Pero esa no era la pregunta de José Ramón. O sea, la pregunta de José Ramón es, ¿cómo está Ivanka? Es una mujer muy guapa, muy atractiva. O sea, es como así, necesita un banco para saludar. Sí, es altísima, ¿no? Va a venir a la toma de posesión ¿La puedo conocer? López Obrador. ¿Me puede invitar a alguien? Don Andrés, ¿nos puede invitar a la toma de posesión? Ahora que vienen cambios importantes como la legalización de la marihuana, ¿tú vas a fumar mota cuando sea legal? Porque yo tengo una muy buena, ¿eh? Bueno, ¿yo qué te digo? Bueno, yo te daba clases de matemáticas. Ajá. Tú me puedes dar clases de mota. Lo que me temo es que va a acabar igual. Nadie va a entender nada. No voy a entender nada, pero está bien. Me encargó mi mamá que te preguntara que qué vas a hacer ahora que dejes la política. Dile a mi jefa que le hablo al rato. Al rato tú le platicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Luis Videgaray, el canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, y mi carnal, un placer que nos des tu última entrevista, de verdad. Mi última entrevista porque no encontré un lugar peor. Una peor. Bueno, Luis Videgaray anoche aquí en ¿Qué importa? ¿Qué más tenemos, Paola? Un custodio muerto y 3 heridos fue el saldo que dejó el robo de aproximadamente 10 millones de pesos en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Entre 5 y 6 sujetos con vestimenta de cocineros sorprendieron a los custodios de una camioneta de valores de la empresa Seguritech, que se encontraban dentro de la sucursal de un banco Banamex. Les pidieron el dinero, los guardias se negaron a entregarlo y fue cuando se generó una balacera de ambos lados. Los asaltantes lograron escapar con el dinero a bordo de una camioneta, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital de Lomas Verdes.
El 10 de septiembre le informamos aquí en Imagen Noticias sobre un autobús de la Escuela Justo Sierra que fue impactado por un tráiler de la empresa Grupo Caminero Regional en la parte posterior, donde Natalia, una estudiante, resultó gravemente herida. Su padre, Eduardo Yale, habló con nosotros. A casi 3 meses del accidente, ninguna de las dos aseguradoras de los camiones involucrados en el accidente, que es ANA Seguro y GNP Seguros, se han hecho responsables de los gastos y atención médica que mi hija ha requerido. Eduardo Yale nos dijo que lo que busca su familia es la reparación del daño y que las aseguradoras se hagan cargo de los gastos económicos de Natalia, incluida la prótesis que necesita. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual determinó que el nuevo emblema del gobierno de la Ciudad de México no es un plagio y aseguraron que es un trabajo original, según explicó el próximo secretario de Cultura, Alfonso Suárez. Recordemos que se había encontrado similitud con el logo de la banda de metal progresivo de Monterrey, Neural FX, plagio que fue negado. Ahora el gobierno capitalino entrante obtuvo un certificado emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Registro de Protección del INPI, por lo cual no hay motivos para posibles denuncias o controversias. Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió hoy los alrededores de Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, Estados Unidos. El epicentro tuvo una profundidad de 40 kilómetros. Este movimiento causó destrozos en edificios e infraestructura en la ciudad, así como cortes en el servicio eléctrico. El sistema de alerta temprana del Océano Pacífico emitió una alerta de tsunami para la costa de Alaska, que momentos después fue cancelada. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Let's go. We're ready. Let's go. Let's go. Sounds very good, yes. Excellent. Okay, thank you very much, everybody. Nice to have that. Thank you. Bueno, pues quedó firmado el nuevo acuerdo, el nuevo tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Eso no significa que desde hoy o desde mañana entre en vigor. Debe ser todavía ratificado por los congresos de los 3 países. No hay un plazo límite para hacerlo. En México tiene que ratificarlo el Senado. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ya dijo que lo van a revisar sin precipitarse. En Estados Unidos tienen que ratificarlo las 2 cámaras, aunque los demócratas que ganaron la elección hace 3 semanas ya adelantaron que le van a hacer cambios. Y en Canadá el Parlamento también lo va a revisar. Entonces, hoy hubo una buena ceremonia, buenas imágenes, divertidas. Ya está firmado el tratado. Falta todavía, sobre todo en Estados Unidos, que lo ratifique el Congreso. Otro pendiente, aunque no forma parte del acuerdo, son los aranceles al acero y al aluminio que Estados Unidos impuso desde mayo a México y Canadá. Esos aranceles se mantienen, no desaparecen con la firma de este tratado. No hay información en Estados Unidos, son aranceles que impuso Estados Unidos, no hay información de que los vayan a eliminar o a reducir en los próximos días. Hoy también se informó que la Comisión Reguladora de Energía
Informó que para diciembre las tarifas de luz van a tener una disminución de 15%, esto en los sectores industrial, comercial y de servicios. Esto debido a que los costos de generación fueron 20% menores a los precios de noviembre. La comisión informó que esta disminución se debe también a que los costos de los combustibles bajaron 19%. En unos minutos más terminan 36 años de presidentes enfocados al mercado. 36 años donde las decisiones económicas estaban por encima de las políticas. Veremos qué sucede. Y antes es necesario entender cómo le fue al último presidente de esta generación que comienza con Miguel de la Madrid, a Enrique Peña Nieto. Cualquiera podría decir que la economía en épocas de Enrique Peña Nieto fue malísima. Sin embargo, si ves los números fríos, el box score es bastante bueno. Empecemos con las críticas en materia económica. El tipo de cambio. Cuando no tenemos un tipo de cambio fijo, cuando tenemos un tipo de cambio flexible, esto beneficia a quienes exportan y somos una economía. Somos una economía mayormente exportadora, Ciro. Pues sí. Nos fue muy bien, estábamos en 13 pesos y se entrega en 20, pero nos fue muy bien. No generó presiones inflacionarias. El brinco de la inflación viene por una correcta liberación de los precios de los combustibles. No aumentaron los precios internos básicamente, y podrías ver todas las minutas de Banco de México, por la liberación, porque México es exportador a las empresas automotrices, a las empresas que exportan, a los aguacateros, a los tipo de cambio, ¿qué más? Les va de maravilla. Crecimiento del Producto Interno Bruto será 2.4% durante el sexenio, ligeramente arriba del promedio que se tuvo durante las últimas administraciones. Algunos se equivocan comparando. Es que el último año de Calderón, sí, veníamos de una caída económica y hay un efecto de brinco. Empleo. Se generaron más empleos formales que en las últimas dos administraciones. Finanzas públicas. Hoy dependemos menos del petróleo, se cobran más y mejores los impuestos, está más distribuida la base tributaria, 173 mil millones de dólares de reservas, captamos 20%, 22% más inversión extranjera directa que el sexenio anterior. Los números de la economía de Peña Nieto son verdaderamente buenos. Y me quedo con uno de final. La deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto es más baja que en Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia o Japón. Más baja que en Chile. Somos el único país de la OCDE que disminuyó la deuda como porcentaje del PIB al 43%. El número de pobres disminuyó menos de lo que debiera. Se acaba esta historia. A partir de mañana comenzaremos una nueva donde López Obrador lo ha dejado claro. Las decisiones políticas estarán por encima de las decisiones económicas. Él no ha dicho eso. ¿Mandé? Él no ha dicho eso. El hecho concreto es cuando tú cancelas Texcoco, porque a ti te parece que no es una decisión política. Es demostrar que las decisiones políticas, cuando decides que vas a construir un tren, cuando decides que vas a construir una refinería, son decisiones políticas que están por encima de las económicas. Ojalá por el bien de todos les salga bien y que sean 36 años mejor, o que los próximos 6 sean mejores que los mejores de los 36 años pasados. Aquí lo estaremos comentando a partir del lunes. Remátala, David. ¿Vieron lo feliz que estaba Lord Peña porque firmó el tratado? Se le andaba yendo en una de esas, sí, o tenía razón, porque los canadienses y los estadounidenses se agarraron a patadas minutos antes de que se firmara el TEMEC. Pues sí, pero salió. Cuando menos la firma, ahí está. Hace unos momentos se confirmó la muerte de quien fuera presidente de Estados Unidos, George Bush. Estaba muy grande, tenía 94 años. La información la confirmó su propio hijo, quien también fue presidente de Estados Unidos, George Bush. Murió George Bush, padre. Hacemos un corte y al regresar faltan... ¿Cuántos son? 57. 57 minutos para que llegue la cuarta transformación. Regresamos con eso. Llevamos cuando menos un año, cuando menos uno, hablando aquí cada noche de Andrés Manuel López Obrador. Es sin duda ninguna el personaje del 2018. Pero a partir de mañana, dentro de unos minutos, comienza otra historia. López Obrador regresará a una tarea que no desempeña desde agosto de 2005, desde hace 13 años y 4 meses. La tarea de gobernar.
Recibe un país con problemas graves, algunos gravísimos, como el de la inseguridad. Pero a juzgar por las encuestas difundidas en estos días, llega al poder con un gran respaldo, con el respaldo de 7 de cada 10 mexicanos. Esta noche, 7 de cada 10 mexicanos se irán a dormir con esperanza. López Obrador ha peleado como nadie por esta oportunidad de gobernar. Por eso, quizá como nadie, se la merece. En unos minutos no solo habrá cambio de gobierno, en unos minutos puede comenzar una nueva época de la historia contemporánea de México. Por lo mismo, no queda sino desearle suerte. Suerte, presidente. Suerte, Andrés Manuel. Nosotros nos vemos mañana temprano en la cobertura especial de Imagen Noticias. Mientras tanto, se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches y ya en tiempos de la Cuarta Transformación. ¡Ánimo! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.